Señores, buenos días, iniciando la semana, estamos a 16, buenos días para Catherine, para Nelson, para Francisco Medrano, para todo el equipo que opera Despierta con CDN y para ustedes que se levantan temprano con nosotros también a acompañarnos y a informarse temprano con nosotros tres. Este fue un fin de semana político, muy político. Además de la política tuvo COVID, además del COVID, las cifras del COVID están aumentando poquito a poquito. La gente tiene que cuidarse, tiene que usar su mascarilla, tiene que tomar sus propias distancias para ver si no se encuentra dentro de las próximas cifras. Ya Salud Pública, que se mantiene publicando las cifras del COVID, está ahí subiendo las cifras poquito a poquito porque parece que aunque no tenemos ninguna persona en UCI ni en ventilador, pero las cifras de contagio simple sí parece que están aumentando. El COVID ya circula como la gripe en República Dominicana y todavía tenemos el Omicron. Un fin de semana además de algunos conatos de violencia y de crímenes que no tienen mucha explicación. Hasta en Piantini hubo un lío de tiros, me cuentan anoche. O sea que parece que el fin de semana fue bueno y la semana promete, al menos para los medios de comunicación. Nelson diría que hoy es día de Nuestra Señora del Manejo para la quincena. Entonces, pórtense bien e inicien la semana con CDN. Bueno, buenos días, Yulisa, bienvenida de nuevo. Te extrañamos en Despierta con CDN, ya recuperada. Nos gusta saber que estás bien en pie de lucha. Sí, tengo una voz más sexy, pero sí, bien. Claro, bueno, eso se afina ahí. Y no es ni malo a veces, tú sabes, Yulisa, no es ni malo. Si uno trabajara en un call center. Mira, el problema es cuando tú llamas y dices, estoy haciendo una investigación. Con esa voz se pone más peligroso el asunto. Mejor, ahora, hay gente que le gustará. Está mejor, sí. Miren, arrancamos esta mañana, 16 de mayo, día de San Andrés y de San Ubaldo, por lo que estoy revisando en el Santoral. Tal y como dice Yulisa, una serie de hechos violentos a los que les estamos dando seguimiento. Y, por ejemplo, específicamente en el que ocurrió en Sabana Perdida, pasa lo que pasa siempre cuando son situaciones de esta índole. Van los reporteros, preguntan y nadie sabe nada. O tal vez todos saben todo, pero nadie puede hablar. Es el silencio el que invita el narcotráfico en los barrios, no solamente de nuestro país, sino también en América Latina. Por cierto, hablaremos también de procesos políticos, críticas a lo interno de las organizaciones partidarias, otros lo aplauden. El PRM, como saben, se dio cita para su convención interna. De eso vamos a hablar hoy en Despierta con CDN. Me gustó el editorial de mi amigo Nelson Rodríguez en el periódico El Caribe, Ucrania está de moda. Vayan y léanlo. Es interesante porque sí, Nelson, y en eso coincido contigo, cuando ocurren este tipo de cosas, se arma toda una parafernalia y no se llega a la resolución del conflicto mientras la gente muere. Entonces se regalan premios, el tema de Eurovisión, etcétera. Estoy de acuerdo con el tuétano del mensaje, a lo mejor no con todas las líneas, pero con el tuétano del mensaje. Sí, está de moda, es una pasarela, llevan artistas famosos a tomarse fotos. ¿Y qué guerra es esa? Sí. Yo gané una apuesta, gano muchas de ese tipo de apuestas. Yo dije que Ucrania ganaba Eurovisión, tengo testigos de eso, y ganó Ucrania Eurovisión. Le dije a Alfonso Quiñones está en Cannes, Francia. Ya se fue, ya llegó. Sí, ya llegó. Mañana arranca el Cannes. Allá lo envió el Caribe a ¡qué cubrir bueno! Ese festival, 75 aniversario. Yo le dije, que hay 2 o 3 producciones ucranianas que ganan. Incluso sacaron a las delegaciones oficiales rusas. Sí, ustedes no van. Un disidente ruso que salió huyendo, usted va a representar a Rusia, y metieron unos documentales rusos, pero ni modo. 16 de mayo, antes era el día de las elecciones, ahora es el tercer domingo de mayo de cada 4 años. Ayer fue el día del agricultor, y lo menciono porque pese a que el gobierno hizo un acto encabezado por el ministro de Agricultura en Moca, estuvo como flojo el gobierno, no se sintieron los mensajes. Y la oposición cacareó más el Día del Agricultor que el propio gobierno. Y anoche, ahí estuvimos nosotros de accionistas, el Teletón de UNICEF. Ay, qué bien estuvo, sí. No sé si expresar conformidad, 9.119.000 pesos. Que siempre es poco. Durante varias horas. Recuérdense, Juntos por la Niñez, aquí tuvimos la gente de UNICEF. Sí. Lo estuvimos alentando, pero ahí está el aporte, el apoyo de UNICEF, una causa justa, muy justa. Por eso que yo me encuentro poco 9 millones. Por cortesía, UNICEF dice, qué bien, agradecemos.
pero parece que fue muy poco. ¿Tú crees que dinero. fue por cortesía que lo dijeron? Sí, claro. Sí, oye, pero cuánta gente que se gasta dinero y vota dinero, y una causa como esta de UNICEF por la niñez, especificado qué es lo que se va a hacer, el retraso que ha tenido en la niñez, el impacto de la pandemia. De la pandemia, ese tipo de cosas. Y hoy se reúne la Comisión de Interior y Policía de la Cámara Baja para discutir si procede a interpelar al director de la policía. Son 15 miembros de la comisión, el PRM tiene 8, es mayoría. Claro. Es decir, que dependerá, está en manos del PRM si se interpela al director de la policía, que ha estado tan frío en estos días, porque el hombre no aparece. Por parte, ha aparecido un par de actividades oficiales, incluso el jueves estuve en Santo Domingo Este lanzando el programa de seguridad ciudadana. Pero dice que vayan a hablar con el vocero. Que hablan con el vocero, dice él, que hablan con Pesqueira, y Pesqueira de seguro le dicen, hablen con Homero. Ay, qué cosa. Bueno, hay que ver primero si se aprueba esta interpelación. A mí me sorprende ahora que tanta gente que antes no le gustaba que le hablaran de interpelación, ahora esa es la primera opción que tienen. Yo creo que la interpelación es un método de democracia, pero tiene que ser de democracia siempre, no simplemente para los que están en oposición. Cuando a usted le toca, pues tiene que ir también. Antes los funcionarios se negaban y no pasaba nada. Ahora se niegan y es un show. Yo creo que todos deben de ir cuando les toca, porque aceptar una interpelación, que es un derecho que tiene el Congreso, no debe ser un motivo para asustarse. Usted tiene que ir, le toca. Pues vaya y dé sus explicaciones. Si usted no tiene ninguna vinculación personal con la situación que está pasando, ¿cuál es el problema de ir a dar algunas respuestas? Yo sé que hay funcionarios que no tienen el don de la palabra, pero hay explicaciones que simplemente no necesitan el don de la palabra. Los hechos son los hechos. Y aquí esto se va a poner aparentemente que uno para encontrar una explicación va a tener que tocar muchas puertas. Sí, el asunto este de la mayoría congresionales, porque como tú dices, incluso Pacheco dijo que en el gobierno anterior, que tenía mayoría congresual, por 32 ocasiones intentó interpelar al director de la policía y al procurador y fracasaron todas las veces. Claro. Pero el Congreso tiene que hacer valer su rol de fiscalizador, esa es una de sus funciones, y no actuar en función de los intereses partidarios. Por ejemplo, Gloria Reyes fue en coche a la Comisión de Justicia Interior y Derechos Humanos del Senado, que conversaron con ella y dijeron, no, usted está bien. Para explicar el caso de su Sí, se puede ir para su casa. Pero entonces se entendió mal. Ella fue, te estoy diciendo, ella pero fue porque se le iban a poner cómoda porque era del PRM. No, pero que le tocaba. Pero bueno, tenía que ir. Pero el director de la policía y está diciendo que no. No fue a la comisión. Ahí estoy, yo él no fue a la contigo. invitación, él no fue a la invitación. Ahora, lo que dicen eso es que a partir de hoy se tendrá que determinar si lo interpelan. Y a mí me gustaría, además, que esa interpelación fuera pública. Porque tal y como ocurre, no sé si ustedes han visto en el Congreso de Estados Unidos, específicamente en el Senado, cuando el Senado invita a alguno de los funcionarios, incluyendo a altos funcionarios militares, a presentar sus ejecutorias, y casi siempre se les llama para que den cuentas sobre situaciones muy específicas, y ahí lo interpelan cada uno de los miembros del Senado. Es más, tengo entendido que ninguno puede abstenerse de preguntar. Todos tienen que llevar adelante algún tipo de cuestionamiento. Y eso se extiende. El Senado, el Congreso Nacional debe prestigiar su rol de primer poder del Estado, sí, y actuar como espíritu de cuerpo. Y cuando se llama un funcionario, va un funcionario. Bueno, hay que ver si va el jefe de la policía o manda a Chu. No, porque ya la primera vez no fue. Es que la pregunta ahí siempre fue si el director decidió no ir o si le dijeron no vayas. No, de seguro le dijeron no vaya, porque el Chu dijo, entonces, yo soy su superior, yo soy su sombrilla. Bueno, pero ese es el tema. Eso es lo grande que es cierto que Chu es el superior del jefe de la policía, pero en esta circunstancia se está apelando a los rangos del organigrama institucional, pero en la práctica el Interior y Policía no es el jefe de la policía, en la práctica. En lo organizacional sí, y así es como debería de ser.
Pero cuando tú vas, ¿con quién despacha el jefe de la policía? Ahí con el presidente de la República. No es con Interior y Policía. Pero Servio Tulio de Finju parió un documento muy puntual sobre las invitaciones y las interpelaciones. Así es. Incluso a las invitaciones están obligados a asistir. Y hay sanciones, hasta de tipo penal. Pero aquí no se cumple nada de eso. Esperemos esa reunión de la Comisión de Interior y Policía. Debieran interpelarlo, porque eso va a prestigiar al Congreso Nacional. Pero hay un problema, ya yo lo dije. El jefe de la policía, el director de la policía, es cuestión de tiempo porque él está quitado ya. Entonces, está quitado. Vamos a titular. Titulares. José Ignacio Paliza y Carolina Mejía ganan cómodamente las elecciones internas del PRM. El Ministerio de Interior y Policía inicia en Cristo Rey programa de acercamiento entre policías y comunidad. Policía investiga incidente en el que 4 jóvenes perdieron la vida en un enfrentamiento a tiros entre bandas en Sabana Perdida. Imputado en caso Coral 5G devuelve 18 millones de pesos y sale del caso. Desconocidos a punta de pistolas entran a una vivienda amordazando y despojando de sus pertenencias a 9 personas. Recibimos en el estudio al ministro de Obras Públicas de Ligne Ascensión. Vamos a pasar balance a las portadas de cdn.com.do y el periódico de la casa El Caribe. Ya está listo Francisco Medrano. Cuéntanos, Fran, ¿cómo amanece el país? Hola, buenos días, Yulisa. Saludos para todo el equipo de Despierta con CDN. Vamos inmediatamente a verificar la portada del periódico de nuestra casa El Caribe en este lunes de inicio de semana. Y lo hacemos en el plano internacional con el luto que envuelve a los ciudadanos en Buffalo, New York, tras la muerte de 10 personas en un establecimiento comercial, hecho catalogado como un acto de racismo y de supremacismo blanco. En el plano local, el Fondo Monetario Internacional afirma que la recuperación económica es real en República Dominicana. Una misión del fondo destacó la agilidad del gobierno en ofrecer ayudas a sectores vulnerables. En temas de partidos, en la convención del PRM de este fin de semana, Carolina Mejía obtuvo el 100% de los votos, mientras que Ignacio Paliza el 98%. Y cerramos la portada con noticias de Cecilia García, que dijo: hay que cuidar la política y a los políticos. Y se va más o se va al caos. La polifacética actriz habló también sobre la situación actual en el país y de la cultura. Bueno, y en la contraportada del periódico El Caribe hablamos de deportes, y es que Boston eliminó a Milwaukee y los Celtics establecieron un récord en el 7º partido al encestar 22 triples, eliminando a los reinantes campeones de la NBA en las semifinales de la Conferencia del Este. Vamos rápidamente a entrar a nuestro portal digital www.cdn.com.do para que conozca de otras informaciones que tenemos a disposición para todos ustedes, como esta de Miguel Vargas, quien tilda de alarde de campaña las promesas de resolver la inseguridad con la implementación del plan Giuliani. Otra nota que trae el digital de CDN refiere a uno de los fiscales del Distrito Nacional quien habría estado en componenda con Alexis Medina. Stormy Soto supuestamente encarceló y ultrajó al abogado Omar Michel Suero. Y también cerramos las noticias con el coronel retirado Luis Antonio Peña Reynoso, quien falleció este fin de semana a consecuencia de heridas de bala ocasionadas por delincuentes que lo asaltaron el pasado domingo en Villamella, Santo Domingo Norte. Así que les invitamos para que accedan a nuestro portal www.cdn.com.do para que amplíe esta información y, por supuesto, no deje de adquirir la edición impresa de nuestro periódico El Caribe. Así que es todo por el momento, Yulisa. Retorno contigo. Gracias. Señores, qué calor ha estado haciendo en estos días. Qué calor. Jim y las predicciones del tiempo.
Muchas gracias, muy buenos días, Nelson. Hemos tenido en República Dominicana en las últimas 24 horas la influencia lejana e indirecta de un sistema de baja presión muy cerca de Colombia, también de Panamá, aportando núcleos nubosos al Caribe central. Es por eso que se han desarrollado algunas precipitaciones ligeras. En los últimos días, este fin de semana, ocurrieron estas precipitaciones por la humedad que estaba llegando desde el Mar Caribe hasta la región. Hoy seguirá llegando más humedad, no obstante, no será tan significativa y estará reflejándose con el incremento de la sensación de calor en gran parte del territorio nacional. Y hay un sistema de alta presión establecido en el Atlántico Central que ha controlado las condiciones del tiempo en República Dominicana en las últimas 24 horas. Mientras tanto, la primera onda tropical de esta temporada ya avanza al este del Mar Caribe y durante las próximas 24 horas estaría moviéndose hacia el oeste sin ejercer su influencia en República Dominicana. Pero esta tarde, por la nubosidad que llega desde el Mar Caribe, podrían registrarse algunas precipitaciones dispersas hacia el sureste, noreste, también la cordillera central y parte de la región del Cibao y zona fronteriza. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Muchas gracias, Insuriel. Ustedes son parte importantísima de este programa, por eso leemos siempre sus comentarios en Facebook Live, donde transmitimos al igual que en el streaming www.cdn.com.do. Temprano con nosotros nos escribe Francisco Aquino Mejía. Ahí ustedes ven todos los comentarios. Por favor, utilicen palabras que podamos leer, porque también nos ven pequeñines a esta hora. Tenemos que cuidar a los más chiquitos de la casa. Héctor Franco dice, país, buenos días equipo. Dilenia Liriano también con nosotros. Mel Argüello, hola querida Mel, un abrazo para ti. Mel dice, buenos días equipo de CDN. Héctor Franco dice, Yulisa, qué bueno que regresaste, te extrañamos. Ay, gracias. Frank Manuel Valdés Tengo que mandarle dice, un saludo especial a Mel Argüello, que Mel, le hicimos aquí una despedida el viernes y yo no estaba. Mel, ya tú sabes, en la lona, pero quería estar aquí contigo y te mando un abrazo. Tú vas a tener que visitar a Mel allá en los Países Bajos. Bueno. Carlos García nos da desde ya algunas preguntas para el ministro de Obras Públicas. ¿Por qué duran tanto tiempo en pagarles a los hombres que limpian la autopista Duarte Chapeando? Le preguntaremos todo eso. Es más, empiecen a mandarnos preguntas que las voy a anotar. CDN con el pueblo es una de las secciones de nosotros acá. Bueno, pues también. Filis Alberto dice, espero por ustedes para informarme. Abrazos desde Nueva York para el superministro de Obras Públicas. ¿Ves? También tiene la gente que lo apoya. Tiene su público. Ahí está. Dice Ivana Fulgencio, Nelson, San Pedro te ama. Oye. Mira. Te mandaron abrazos por allá. San Pedro Macorís, siempre me llega un saludito de San Pedro. Bueno, acuérdate que hay una señora que nos escribía por redes sociales y decía, saludos a todos, buenos días, los quiero, me encantan. Un saludo especial a Nelson. Ahí está, exactamente, no diga que no. De Samuel Marmolejo Frica está con nosotros. Frank Pérez Mota nos comenta, mientras haya grupos en la policía, los planes que tiene el gobierno fracasarán. La única forma es quitarle facultad al jefe de nombrar a diferentes puestos y que solo el ministro de Interior tenga esa facultad. Es el comentario de Frank Pérez Moncata. Gracias, Frank. Raven Cosme está proponiendo un radartón en apoyo a la campaña de Jean Suriel. Y Mel Argüello se está suscribiendo. Dice, aquí se ha gastado dinero en cosas ridículas. ¿Por qué no se compran todos los radares meteorológicos que nuestro compañero Jean Suriel ha estado indicando una y otra vez, con informes que lo sustentan, con detalles de lo que puede pasar y lo que ha pasado incluso en la República Dominicana por la falta de estos radares meteorológicos? Concluyo con Víctor Espinosa González, quien nos manda bendiciones a todos. Salud, dinero y amor. Que así sea. Buenos días también para Giovanni Collado, que se acaba. Déjame mandarle buenos días al magistrado Ramón Arístides Madera. Está con nosotros. Besos a ustedes, claro. Y nos manda un mensaje muy lindo. Así es que gracias al magistrado Madera, gracias por su sintonía también. Gracias, magistrado. Un abrazo para... Ay, Oscar Abreu también nos está escribiendo por acá por WhatsApp. Saludos. Vamos nosotros a ir a pausa comercial. Cuando regresemos tenemos más acá en Despierta con CDN. Son las 7:23 de la mañana. Bueno, continuamos con Despierta con CDN. Yulisa, buenos días.
Hay que sacarte el jugo ahí a ti. Sí, me puede sacar. Adelante, adelante. Este fue un fin de semana donde los políticos se sacaron el jugo. Hubo una asistencia de un 89% de la matrícula habilitada para votar en las elecciones internas del PRM. No conozco que había contendores, pero José Ignacio Paliza y la alcaldesa Carolina Mejía ganaron cómodamente las elecciones internas y se ratifican nuevamente como secretaria general y presidente del partido. D'Angelo Reed estuvo por ahí y nos cuenta los detalles. Al Partido Revolucionario Moderno durante los próximos 4 años. Al final de una intensa jornada de votación, los delegados en la convención interna del PRM participaron casi en su totalidad. 1.122 delegados de 1.262 se dieron cita para reiterar su apoyo a las actuales autoridades partidarias. Los resultados del proceso fueron los siguientes. Ramón Antonio Liriano, la plancha número 1, 18 votos para un 1.60%. La plancha encabezada por el compañero José Ignacio Paliza alcanzó la cantidad de 1.104 votos. 1.104 votos para un 98.40%. Los datos son preliminares, pero ya marcan la tendencia de la decisión de la mayoría. Carolina Mejía, secretaria general, no tenía contendientes, representando una plancha única. En el caso de la compañera Carolina Mejía, que encabezaba la plancha a la Secretaría General, como ustedes conocen, fue una plancha única y obtuvo la totalidad de los votos de los participantes que, reitero, representaron 1.122 votos. Será este martes cuando se den a conocer los resultados finales del proceso en que se escogerían presidentes, secretarios generales y vicepresidentes a nivel nacional. D'Angelo Reed, CDN. Ahí está la convención. Un saludo a Guido Gómez Mazara y a Ramón Alburquerque. No sé, yo creo que pudo hacerse por aclamación. Es una ratificación. No entendí nada. Incluso ese 100% de los votos de Carolina. No, tengo que decir que estaban inscritos 1.259 y los votos válidos, no hubo nulo ni observado, 1.122. Y Carolina sacó los 1.122 votos. Bueno, eso es liderazgo. Y si Paliza sacó el 98%, fue que porque se inscribió para la presidencia Ramón Antonio Liriano. Ajá. Y sacó 18 votos. Bueno, el 1.60%. Algo, ¿eh? Bueno. Imagínate que Paliza no fuera del administrativo de la presidencia, ni tuviera todo el apoyo del gobierno, tal vez Liriano sacaba más. Dice Ramón Alburquerque que ellos le cogieron miedo a hacerla abierta porque todos esos funcionarios impopulares lo iban a barrer. Ahora, la diferencia entre una convención de delegados y una convención abierta de los miembros es muy grande. Mire, en el 18 estaban habilitados para votar 524.765 y ahora solo 1.259. O sea que la diferencia es de más de 523.000 votos o miembros. Realmente una convención abierta dinamiza el partido. Pero ellos explicaron sus razones en el PRM. Lo que yo no entendí fue un fastuoso y costoso acto que hicieron el viernes en el Coliseo Carlos Teo Cruz. Eso estaba lleno, música, alegría, de que el cierre de campaña. Un acto costoso de millones de pesos. Yo sé cuánto cuesta un acto de ese tipo en el Palacio de los Deportes, no sé en el Coliseo cuál es la tarifa de alquiler nada más. Pero creo que esa celebración fastuosa y costosa era para darle ánimo al ambiente, porque realmente, ustedes vieron ayer las votaciones, la gente iba caminando, votaba, a propósito, muchos vehículos oficiales hay, sí, incluyendo de obras públicas, eso iba a ser del Cora Boca Chica, sí, y todo el mundo que tiene esos vehículos oficiales estaba para allá, pensé que hay un decreto que lo prohíbe. Pero ahí está, Carolina 100%,
O sea que inmaculada. la votación fue masiva. Fue masiva. Dentro de los que estaban habilitados para votar. Exacto. Los 1.122 fueron los 1.122. Todos acogieron. Por eso yo creo que vale la pena que más que ganar es una ratificación en sus funciones. Gústele a quien no le guste o gústele a quien le guste. Porque evidentemente esas voces críticas deben ser escuchadas. Yo creo que vale la pena hacer ese ejercicio de ese ejercicio democrático, ¿no? Bueno, escucho tus críticas, sin embargo hay un proceso que se cumple en democracia y es que las mayorías son las que deciden. Hay, por supuesto, malestar en Guido Gómez Mazara, también en Ramón Alburquerque, no en el caso de Eddie Olivares, que como saben renunció al proceso y ahora va a ser uno de los vicepresidentes junto a Milagros Ortiz Bosch, si no me equivoco. Bueno, que estuvo en el acto de cierre, levantándole la mano. Exactamente, eso lo habíamos comentado y esa era una de las inquietudes que tenía, por ejemplo, Nelson, de una manera muy, muy práctica. Y es que si todo el PRM está en el gobierno, ¿quién tiene la conexión con la base militante, con la base partidaria? Eso se va a sentir efectivamente cuando se acerque el proceso electoral. Y yo creo que Nelson tiene razón cuando comenta que una cosa es una convención cuando se es gobierno y otra cosa es una convención cuando se está en la oposición. Cuando se es gobierno se sufren, entre otras cosas, de este tipo de cuestiones que son odiosas. Nelson, tú lo comentabas y está en el periódico El Caribe el día de hoy. En el artículo 3-32 hay una prohibición de que los vehículos oficiales participen en actividades de campaña, los fines de semana, días feriados. Imagínense ustedes, si se hubiese tenido una convención abierta, ¿cuánto recurso, me refiero económico, hubiese salido de las arcas públicas? Y entonces empezaría aquel berenjenal de investigaciones por violación precisamente a eso. Yo creo que es distinto a una convención fuera de gobierno y una convención dentro de gobierno. Eso va a generar, por supuesto, mayor malestar. Pero yo quiero ver a nivel real ¿qué significado va a tener esto en el 2024? Porque si los sectores que hoy se están quejando, me refiero, digo sectores para no personalizar, entre Guido Gómez, entre Alburquerque, e incluso antes de Olivares, si estos sectores que están en desacuerdo con el mecanismo que se utilizó para garantizar el proceso, van a tener definitivamente un impacto real en el 2024 o en la campaña para el 2024, porque entiendo yo que ese organismo directivo sí tiene que, bueno, hilar fino y saber si eso va a tener un resultado adverso desde el punto de vista de la votación masiva. Guido ha dicho que va a competir por la presidencia del país. Él estaba aspirando a la presidencia del PRM y ahora hay algunos anuncios de que podría intentar ser presidente de la República. Bueno, vamos a ver qué tal sale eso. Es un derecho legítimo que le asiste. Claro. Vamos a ver qué tanto apoyo se concita para eso. Y si realmente se llega a concretar en una candidatura y bueno, no se hace un acuerdo en el camino. Pero es el derecho a aspirar, es la democracia interna de los partidos. Ese proceso terminó en el Tribunal Superior Electoral. No se acogieron las demandas que se habían impuesto, pero ya pasó el proceso interno del PRM y bueno, las autoridades que estaban fueron ratificadas, que era lo que en su momento decía el mismo Guido. Guido dijo, van a ser ratificadas las mismas autoridades que están en este momento. Sí, y él decía, dentro de su argumento, eso no es democracia, porque ahí no va a haber ningún tipo de elección, pero el proceso se dio ayer y aparentemente el voto fue unánime y ahí está. Sí, yo creo que hay que resaltar, a pesar de lo pequeño de la muestra, o sea, solo 1.259 personas convocadas, que el proceso transcurrió en Santa Paz. No hubo que amarrar la silla. No hubo que amarrar silla, no hubo golpes, no hubo nada, incluso ni el presidente de la República, que es la principal figura de ese partido, fue. No estaba. Yo creo que no estaba todavía en el país. El presidente estaba de viaje. Y la única diferencia es esa. Nosotros de aquí hemos dicho que una convención abierta es un método más democrático, dinamiza el partido, involucra a todos los miembros, y en ese sentido simpatizábamos con ese método, independientemente de quién lo sostenga. Yo envié ahí un videíto a producción
de la ovación de pie que le dieron a Eddie Olivares cuando entró el viernes al Coliseo. Si lo tienen, lo pongan ahí nada más 2 segundos para que vean, no sé si fue parte de un acuerdo, pero Olivares debe estar sumamente contento con esa ovación de pie que le hicieron cuando llegó. Incluso con la maestría de ceremonia pidiendo a las masas, no pueden ponerlo por ahí Olivares para cerrar el punto del PRM. Ahí está, dámele audio. Ahí está, Olivares. Ya se borraron ahí cualquier tipo de herida. Las asperezas. Las asperezas. No sé si fue parte de un acuerdo o si Eddie Olivares concita tanta simpatía. Eddie se lo merece. No, lo que pasa es que una ovación de pie. Eddie Olivares es un dirigente, yo creo que ya hasta histórico del PRM, porque el PRM tiene 7 años, pero evidentemente todo el que lo conoce sabe que él tiene muchos afectos dentro de esa entidad política, que ha trabajado, es un hombre que ha trabajado por ganarse su puesto. Cuando tú hablas de un vicepresidente nacional, es una gente que recorre el país varias veces, y lo normal es que concite mucho apoyo. No, y ha trabajado mucho Eddie Olivares. Paliza dijo que va a ser el jefe práctico de la presidencia, es decir, que le va a estar en contacto con la masa, con los dirigentes, que va a estar caminando todo el país, va a ser Olivares. Y que tú habías dicho que eso hacía falta y mucha. Sí, o sea que vamos a ver a Eddie, bueno, pues con las mangas arremangadas. Eddie, que no te estén cargando el paraguas. No te dejes tomar esa foto, por favor. Arranca para los pueblos, haz lo que tengas que hacer, pero no te dejes cargar el paraguas. No se alegra por el amigo, porque había sufrido 2 derrotas. Acuérdate aquella vez que quiso. ¿Consecutivas? Sí. Pero ya yo creo que el PRM y el sector Hipólito, hay que decirlo así, porque él es compadre 2 veces de Hipólito, de Olivares. Ya ahí se ve que hay una unidad, porque es otra cosa. Todos tenían el discurso de la unidad. No sé por qué, unidad. Parece que se mueve algo, o que era necesario enviar la clave de que el momento es de unidad. Dijo el presidente Mejía ayer que la unidad del PRM es más sólida y más real que su calva. Ahí en esos chistes, digamos que cotidiano que hace el presidente Mejía, le dice el reportero, presidente, ¿cómo está la unidad del PRM? Y le dice Hipólito Mejía, como la calva tuya. Y dice el reportero, esa sí es fuerte, presidente. Se quita el sombrero y le dice, y mira, tan fuerte como la mía. O sea que él lo dice dentro de su lenguaje coloquial, pero la gente perfectamente se ríe y después lo entiende. Que está fuerte, exactamente, que la unidad está fuerte. La unidad es real, tal como la calva. Miren, vamos a cambiar de tema, compañeros. Fue aplazada para este viernes el conocimiento de medida de coerción contra los 3 agentes acusados de matar a el joven que se dedicaba a la peluquería en Santiago, en Santiago, pero específicamente en el sector de Cienfuegos hace poco más de un mes. José Arano Rodríguez nos tiene más detalles en el siguiente reporte. La jueza Iris Borges de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago aplazó para el viernes 20, a pedimento de los abogados de la defensa, el conocimiento de medida de coerción contra los 3 agentes de la Policía Nacional acusados de la muerte a golpes mientras lo tenían bajo custodia de Richard Rafael Báez, el peluquero de 28 años, en un hecho ocurrido a mediados de marzo y que el joven murió el 4 de abril. ¿Qué tiene que decirle a los familiares el mensaje de ustedes? Son inocentes. Que son inocentes, que fue Dios. La juez entendió que en el momento era extemporáneo, nosotros respetamos realmente los tribunales, entendíamos que en virtud de la ley 137, en su artículo 11 sobre la oficiosidad de la ley, el juez podía abocarse de forma constitucional, pero nosotros respetamos a lo que son los tribunales. Nosotros seguimos estableciendo, y lo vamos a decir con claridad, este no es un muerto del capitán Manolo Aquino, este no es un muerto de la Policía Nacional. Que esos 3 bandidos de la Policía Nacional fueron los que le causaron la muerte a nuestro representado Oxiso Richard Báez. Entonces nosotros estamos claros en ese sentido y estamos serenos y tranquilos de que la justicia va a resplandecer. El abogado Francisco Javier Ascona calificó de absurdo el que el Ministerio Público solicitara prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo por el tribunal. Naturalmente que eso no califica, este es un proceso que ya está más que investigado
y simplemente debe cumplirse con nuestra norma procesal penal de que se conozca la medida de coerción, que nosotros vamos a hacer los planteamientos del lugar en base a la inocencia de los 3 imputados. Mientras, los familiares de Richard Rafael Báez, con sed de justicia, esperan que todo el peso de la ley caiga sobre los 3 agentes acusados de darle muerte al joven de 28 años, los cuales son el capitán Manolo Aquino, encargado de la Dirección Central de Investigaciones Criminales en Cienfuegos, el primer teniente Manuel de Jesús de la Cruz y el segundo teniente Vladimir Joel Jerez Suárez. Bueno, estamos esperando que se haga justicia. Pedimos 18 meses de prisión, de medida de coerción, y que le metan 30 años a esos asesinos, a esos criminales, porque los 3 hicieron, son lo mismo. 3 criminales que acabaron con la vida de mi hijo. Ellos me dijeron a mí, ella me mandó a buscar con una persona, y me dijo que quería hablar conmigo. Yo le dije que yo no tenía nada que hablar con él. Y él me dijo que sí, él me mandó a decir que si yo le había puesto la querella, y yo le dije, dígale que sí, que la querella está puesta. Además, denunciaron que existe persecución contra ellos, ya que han querido amedrentarlo y además vehículos con desconocidos circulan cerca de sus viviendas y preguntan por los familiares de Richard Rafael Báez. Por mi casa, yo dejo a mi esposo allá porque hay más niños chiquitos y yo vivo en Los Solares. Entonces por ahí pasó una camioneta de la policía casi a meter la cabeza con el cuerpo entero, mirando para mi casa. Yo no sé por qué, porque nosotros nunca hemos tenido problemas con la policía. En las afueras del Palacio de Justicia se apostaron familiares de los policías, quienes defienden la integridad de los acusados. Una trayectoria, una conducta intachable. No porque lo diga yo, porque soy padre de Jerez, sino los hechos hablan. Son los hechos los que hablan. Y hoy se ha querido hacerle un daño varias veces. Según el informe, el joven Richard Rafael Báez falleció a causa de trauma contuso cráneoencefálico que supuestamente les ocasionaron los agentes policiales que lo habían agredido mientras estaba detenido en el destacamento de Cienfuegos. Desde Santiago, José Adriano Rodríguez, CDN. Bueno, un caso más. Este era uno de los 3 casos que puso en vilo la tranquilidad de la Policía Nacional, cosas que no tienen explicación. La policía se había defendido respecto a la investigación de Richard Báez y dijo que ellos se lo entregaron a la Fiscalía en perfecto estado de salud, que inclusive la denuncia que había hecho la familia de que le habían perdido un dinero que él tenía el día que fue arrestado, ese dinero nunca se perdió y se lo habían devuelto a los familiares. ¿Qué pasó después de que se le entregó a Richard Báez a la Fiscalía y el día en el que ingresa al hospital con un trauma contuso en el cráneo? No está claro, no ha habido una investigación que lo informe. Vamos a ver qué pasa después que estas personas sean, digamos que, interrogadas por el Ministerio Público, pero todavía no hay una versión clara de qué pasó con este joven peluquero de Cienfuegos, de Santiago Oeste, en el que la familia asegura que fue la policía que lo mató a golpes. Uno no quisiera tener que dar estas noticias por la mañana, sin embargo es complicado el papel que está jugando la policía en este momento y la situación de entredicho en el que está la policía. Hay un video que nosotros habíamos presentado la semana pasada, donde se veía a la policía entregarle a Richard Báez vivo a la familia. Exactamente. Y decía la policía que se lo estaban entregando a su familia, que nunca se había movido del destacamento, que los 2 días que él estuvo detenido, los 2 días, 24 horas estuvo la familia de él ahí, que ellos se lo habían entregado con vida y que no tienen responsabilidad después de que se fue a la Fiscalía. Pero hay que decir que, según dice la familia, se lo entregaron a la Fiscalía, pero la custodia, aún estando en manos de la Fiscalía, estuvo en el destacamento. Y ellos desconocen cómo él apareció después con esa cantidad de golpes y que finalmente murió tratando de atenderlo en un hospital de Santiago. Este es un caso, ojalá que a la policía no le aparezcan más casos como estos, pero necesariamente tienen que ser aclarados. La autopsia está ahí, la autopsia dice que él tenía heridas
superficiales que se las hicieron cuando lo tiraron al pavimento boca abajo, que le pusieron un pie encima, que el arresto fue irregular, que la técnica de arresto que utilizaron con él no fue la correcta, pero murió, dice la autopsia, que de causas naturales, pero que además tenía un golpe contuso. Yo no sé cómo van a aclarar eso, pero lo cierto es que se necesita ver de qué manera se aclara cómo murió esta persona, cómo murió también el de Ocoa, que dice la autopsia que murió de causa natural, que tenía hasta cocaína en la sangre, pero que no era una cantidad tan grande como para matarlo, que tenía el hígado grande, el vaso grande, el corazón grande, etcétera. Yo creo que para las familias cualquier cosa que les digan no es una justificación, porque nada de lo que hicieron estas personas, ni el peluquero de Santiago, ni el joven de Ocoa, ni David de los Santos, es motivo para que esos muchachos aparecieran muertos. No importa si tiraron tiros al aire, si se pusieron locos en la cárcel, si tenían un episodio esquizofrénico o de descontrol emocional, no importa si tenían una denuncia por violencia de género, nada de eso justifica la muerte a golpes como ellos aparecieron. Y además el misterio frente a que no se sabe cómo le aparecieron los golpes. Bueno, pero ahí está la solicitud de medida de coerción de la policía, que hace un recuento de la fiscalía, perdón, que parece que se trata de cuidar cuando se dice que lo entregaron vivo. Dice la fiscalía que él fue apresado y madurado a golpe en la puerta de su casa cuando trataba de entrar huyendo a la policía, y que realmente murió a consecuencia de los golpes. Ese joven, según el informe de la Procuraduría, del Ministerio Público y los fiscales, habría recibido tantos golpes que después de pasado algún tiempo, algunas horas, empezó a convulsionar en el interior de una de las celdas, y precisamente eso fue lo que generó su lamentable muerte. Ahí está la acción de la Fiscalía. Yo creo que también hay que revisar, porque, compañeros, yo no sé si ustedes se dieron cuenta que allí los familiares dicen que hay una situación de presión. Están llamando, tú pusiste la denuncia, ¿quién puso la denuncia? Entonces, acompañamiento a la familia de las víctimas. Eso se necesita, y se necesita de manera efectiva, no nada más desde la Comisión de Derechos Humanos. Acompañamiento de Estado, que la visión de protección no sea nada más para los que normalmente ejercen la acción pública, porque no estamos para esto. No, ya la sociedad se ha cansado de ese tipo de prácticas dolosas, y que terminan por generar esa desconfianza, ese divorcio, ese malestar entre la sociedad y el gobierno. Vale la pena que se les acompañe en cada una de sus denuncias, y si se les está presionando, pues entonces también que se investigue. La Procuraduría General de la República ha dado muestras de que no le va a sacar el guante a esto, y ojalá que no lo haga. Y si hay presión de algún tipo, que también sea investigada. Sí, se trata de echar el muerto a los pies de la Fiscalía. Y yo dije aquí que la Procuradora estuvo en Santiago, no sé si fue por este caso o en otra diligencia, sí, pero ella la semana pasada, creo que el martes, hasta durmió en Santiago, se quedó para el otro día. Y después vino la solicitud de medida de coerción, que tiene un relato, una narrativa, paso por paso, y dice la Fiscalía que se ha muerto de la policía. Contrario a la policía, que dice que se lo entregó sano y salvo a la Fiscalía. Vamos a la pausa. Le dedicamos un rato a comentar la Convención Nacional del PRM celebrada ayer, y le habíamos prometido que tendríamos como invitado especial, estrella principal, a Deligne Ascensión. Gracias. Él es, hasta que no entreguen los numeritos oficiales todavía, el presidente de la Comisión Nacional de Elecciones Internas del PRM. Parece que todo discurrió del buenos días, en Santa Paz. Buenos días. Buenos días, Catherine, don Nelson, Yulisa. Muy complacido de estar aquí con ustedes y con los amigos televidentes que día tras día le siguen. Tan Santa Paz que no hubo que amarrar la silla, encadenarla. Eso es es un pasado felizmente superado. Este es un partido, como evidenció en el día de ayer, y lo ha estado haciendo a lo largo de una serie
de proceso que ha vivido, con madurez, con gente con vocación de poder y sobre todo muy consciente de la responsabilidad que cada uno tenemos. Como ustedes pudieron observar, que sé que le dieron el seguimiento debido, fue un proceso participativo dentro de los que tenían el derecho a participar. Con mucho entusiasmo se alcanzó un porcentaje de asistencia cercano al 89%, lo que significa en cualquier tipo de evento, no importa su dimensión, una participación excepcional. Y sobre los resultados eran predecibles. En el caso de Carolina era una sola plancha. Allí probablemente lo que se podía medir era la participación, el hecho de que todo el liderazgo del partido hizo acto de presencia y durante todo el proceso nos estuvieron acompañando a la comisión en el montaje y en la organización de un evento que, aunque con una naturaleza distinta a eventos que anteriormente se habían hecho, no dejaba de ser un reto importante para la organización, porque había que mantener y despertar el entusiasmo, y sobre todo porque en esos 1.260 delegados que tenían el derecho de participar en el evento estaban esparcidos en toda la geografía nacional y en buenas partes de puntos del mundo, sobre todo en los lugares donde hay una importante comunidad dominicana. Allí se dieron cita de varias ciudades de Europa, de los Estados Unidos, Centro y Sudamérica, y puedo decirte que de la totalidad de comunidades del país en las que postulaban delegados. Deligneo, durante muchos años has estado vinculado a lo que es la organización del partido. Quizás la primera crítica que se ha hecho, o la más sonora e importante, ha sido la de Guido Gómez Mazara en cuanto al mecanismo que se utilizó para seleccionar, en este caso, al presidente y al secretario general. La pregunta es, ¿cuál fue la motivación, una vez más, si ustedes consideran que fue correcto, oportuno? Guido Gómez Mazara habla de un divorcio entre la base partidaria y la estructura principal del partido. ¿Existe ese divorcio o no? Mira, primero respetamos el derecho a disentir que tiene el compañero Guido Gómez Mazara. Esto es parte de la democracia, y en una organización como la nuestra, cuya esencia es la democracia, eso, cualquier tipo de crítica o de posición a lo interno del partido es bien acogida, y en sus momentos los organismos decidieron de una manera abrumadoramente mayoritaria por esa vía de escogencia que está contemplada en el estatuto del partido, pero también en la propia ley de partidos políticos. Es decir, que no hemos hecho nada al margen de la legalidad y sobre todo cumpliendo, como dirían los abogados, el debido proceso. Se sometieron a los organismos, se hicieron distintos niveles de consulta y se tomó esa decisión, una decisión correcta, una decisión consona con el papel que hoy juega el Partido Revolucionario Moderno, que es una organización que gobierna los destinos de este país y que en medio de una situación muy especial, nunca antevista, que tiene la República Dominicana, saliendo de una pandemia, una guerra con proporciones y con implicaciones mundiales en la economía del mundo, un partido de gobierno no podía inmiscuirse en procesos que pudiesen, sin renunciar a su esencia democrática, que pudiesen distraer la gran tarea que tiene y la gran responsabilidad de acompañar al presidente de la República. Y por eso todos acordamos el liderazgo en pleno, y así se expresaron a través de sus distintos organismos, escogiendo esta vía de escogencia que no deja de ser democrática, porque en esos delegados hay una representación de las presidencias de los municipios,
distritos municipales, de las alcaldías, de los directores, senadores, diputados y de los órganos en que está conformado el Partido Revolucionario Moderno en el exterior. Entonces ahí hay una amplia gama de representación y lo que esos delegados decidan, tú puedes estar seguro que en esa misma proporción era lo que iban a decidir también las bases del partido si hubiese habido un voto universal, porque los que allí estaban representados son precisamente quienes canalizan la organización de la militancia del partido. En cada momento, Catherine, el PRM, y por eso el éxito que ha podido cosechar pese a su brevedad en el espacio político dominicano, ha tomado las decisiones que el momento aconseja. Fíjate que decidimos en un momento irnos por un padrón cerrado, decidir reconstruir el partido y empezar desde cero. Y recuerdo que cuando hicimos la convención del año 2018 con un padrón de apenas 500,000 de militantes inscritos, se nos criticaba y se nos comparaba con el PLD, que en ese momento tenía un padrón de más de 2 millones de inscritos. Recuerdo que en varios medios, me decían, porque también me correspondió a mí organizar ese proceso, me decían, pero ahí se ve la debilidad de ustedes, de 500,000 contra 2 millones. Y nosotros decíamos, bueno, pero esa es nuestra realidad, es lo que hemos decidido. Veníamos de un listado de 2 millones de personas, pero que era una irrealidad, porque respondía a hechos que no eran los mismos que estábamos viviendo en el pasado, y tomamos esa decisión, y los resultados no tengo a ustedes que decírselo porque todos lo conocemos. Del INE, algunos de los que intentaron participar en esta convención, que tal vez todavía no están muy conformes o muy claros, decían que los argumentos de que no se podían hacer actos multitudinarios por el tema del COVID, que además la erogación de fondos por el tema de la crisis económica producto de la crisis de Ucrania, tal vez no era tal, porque para el cierre de campaña hicieron un acto multitudinario y para las elecciones internas también. ¿Se puede comparar el acto que se hizo para el cierre de campaña con lo que habría sido una elección abierta? Mira, el argumento de la pandemia, de los efectos de la pandemia, no fue un argumento que nosotros, por lo menos yo lo usara, porque nosotros en el 20 hubo, en medio del rigor de la pandemia, hubo un proceso electoral y fue muy participativo. No, las razones fueron otras y han sido otras. El hecho de que estamos en el gobierno, de que necesitamos el espacio para poder estar concentrado, para poder en un evento de dirigente donde se necesita un voto más reflexivo, más consciente de qué es lo que se va a escoger y lo que se necesita escoger. Mira, los partidos tienen naturaleza distinta en cuanto a los dirigentes que tienen las condiciones y la vocación para el trabajo partidario de conducción, e inclusive distinto para los que tienen la vocación de conectar con la población y de ser buenos candidatos. Un buen candidato no necesariamente muchas veces es un buen dirigente a lo interno, como un buen dirigente no es un buen candidato. Yo puedo mencionarte centenares de ejemplos. Por ejemplo, Hipólito nunca ha ostentado una posición de dirección, ni la ostentó dentro del PRD, ni la tiene dentro del PRM, y lo propio puedo decirte de Luis Abinader, que son los máximos líderes del Partido Revolucionario Moderno. Entonces, en cambio, hay personas que tienen la vocación, que tienen la dedicación y que tienen las condiciones para dirigir las intríngulis de los partidos, que no es fácil. Y fíjate que ha habido, y no quiero referirme de modo personal a nadie, quienes hicieron el crossover de querer, entendiendo de que controlando, dirigiendo un partido político, eso le podía dar la garantía de tener el control. Pasó en el PRD y sin embargo fue todo lo contrario. Entonces, por eso, la decisión que se tomó es una decisión conveniente, fue una decisión
escogida a unanimidad, no puede haber tantas personas equivocadas. En una votación del Comité Nacional con cerca de 1.000 miembros, se presentaron las dos opciones y de los 1.000 miembros, yo puedo decirte que 970 aproximadamente decidieron por esta opción y allí estaba representado precisamente quienes movilizan y representan y mueven esas masas que están organizadas en el Partido Revolucionario Moderno. Debemos de sentirnos satisfechos, muy orgullosos de lo que hemos conseguido como organización y precisamente la madurez de una organización reside en cada momento, en cada coyuntura, escoger, esto no es una receta, sino es escoger la decisión que en el momento sea la que esté consona con el interés del partido y con el momento político que se está viviendo. Lo de ayer fue la conclusión de la primera fase. Ahora viene una fase mucho más, con una base más amplia, que es la escogencia de las estructuras de base del partido que las constituyen lo que llamamos las zonas, que es la representación. La zona constituye la representación orgánica del PRM en los sectores y en los distritos pequeños. ¿Cómo es la votación en la zona? O sea, todos los inscritos. No, en la zona se hará por los dirigentes de cada zona más los secretarios de comité de base afectivo. Ah, también es por delegación. Sí, pero una delegación que allí es más amplia. El PRM tiene en su estructura base, que es el comité de base afectivo, los coordinadores de cada comité de base afectivo más los dirigentes de los comités zonales son los que van a escoger las autoridades de las zonas. Entonces luego estas autoridades, conjuntamente con alcaldes y regidores, más los miembros de los comités municipales, escogen las direcciones de los municipios. Sí, algo llevó al PRM a adoptar esta decisión de que fuera una comisión de delegados, porque ni Guido ni Ramón son amenazas, han demostrado que no son orgánicos. En la dirección nacional, en la votación de ayer, no tienen a nadie, y se podría decir absolutamente a nadie a nivel de delegado dirigencial. Pero dos cosas. Antes, un paréntesis, ¿por qué Orlando Jorge Mera e Íñigo no firmaron el acta? Bueno, Orlando no estuvo, fue y votó, pero no permaneció dentro de la comisión, y Íñigo tuvo una situación de salud que en algún momento tuvo que salir nos estuvo acompañando durante todo el evento. Pero debo de decirte, Nelson, no quiero utilizar contra dos personas a quienes les tengo mucha estimación y sobre todo reconocimiento a su talento y a su trayectoria, que son Ramón Alburquerque y Guido, hablar en términos absolutos. Ellos tenían una posición, pero no fueron candidatos. O sea, no lo podemos medir, porque no fueron candidatos. El hecho de que su posición no haya tenido el éxito que ellos hubiesen deseado no significa que si se hubiesen presentado como candidatos hubiesen tenido la misma suerte de la persona que enfrentó a José Ignacio Paliza. Hubo dentro de las consultas de delegados participantes, esos representantes de base que son los delegados, que trabajaran o hablaran en favor de esas otras candidaturas que estaban por fuera. No, bueno, no, y el hecho fue que en el caso de Carolina hubo una sola plancha, y en el caso de José Ignacio, el compañero que inscribió su plancha, contraria a la José Ignacio, apenas obtuvo 18 votos. Pero lo dejaron participar, y eso es democracia. Pero tiene el derecho, y cualquiera inscrito en el partido pudo haber inscrito. ¿Por qué no se inscribieron Guido y Ramón? Bueno, esa es una buena pregunta para ellos. Mira, Deligne, tú eres ministro, Carolina es alcaldesa, Paliza es ministro, y todos los dirigentes o son ministros o son directores generales. Yo he dicho aquí que hay una desconexión partido-gobierno, que no hay un enlace, pero veo ahora que se ha improvisado una figura como de coordinador, lo que decía Paliza que va a ser Olivares. ¿Eso busca un acercamiento partido-gobierno?
Mira, busca mantener la funcionabilidad del partido sin que quienes tenemos una responsabilidad en el tren gubernamental descuidemos nuestra función básica, que es la de servidor público. Pero mira, sobre esto tú me das la oportunidad de hacer, porque se ha pensado y se ha querido quizá presentar que el hecho de que funcionarios del gobierno ostentemos posiciones partidarias es algo nuevo. Mira, desde la definición del partido político que hacía Maurice Duverger, que el partido político tiene por objeto buscar el poder político y luego conservarlo. ¿Y quiénes son los que buscan el poder político? Bueno, los políticos, porque somos los que conformamos los partidos políticos. Entonces, en cualquier parte del mundo, el partido que gobierna, buena parte, no la totalidad, buena parte de los que conforman esa estructura de gobierno provienen de la base de ese partido. Bueno, Leonel Fernández, cuando fue presidente, en algún momento fue presidente del PLD, y recuerdo que su secretario general, el amigo Reinaldo Párez Pérez, era presidente del Senado. Entonces, no estamos ante un hecho nuevo. Ahora, nosotros, los partidos necesitan una gerencia y un manejo día a día que sí deben de tener personas que se ocupen de modo permanente a ello, y es lo que hemos querido impregnarle a una figura que no la teníamos, porque reitero, todavía el PRM es un partido en construcción y es un partido que ahora empieza a completar esa fase de transición de partido de oposición a partido de gobierno, que no son cosas que ocurren de la noche a la mañana, tienen un proceso. Deligne, hay un punto en el que coinciden las voces críticas al PRM, y no me refiero nada más de críticas hacia lo interno, Guido Gómez Mazara, Ramón Alburquerque, sino que también desde la acera del Partido de la Liberación Dominicana se hace un cuestionamiento de índole, bueno, podría llamarse divisionista. Se habla del gobierno de los popis versus la base guaguaguá, se habla de este tipo de condiciones que, bueno, que son parte de un discurso político, pero que deberían tener algún tipo de repercusión o respuesta en el gobierno nacional, si ustedes así lo consideran. ¿Tienen razón? Pero mira, Kat, yo diría que no ha habido un gobierno, ni ha habido un partido con una representación más policlasista que el Partido Revolucionario Moderno y el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader. Y perdónenme que le voy a hablar en primera persona, pero yo voy a hablar de mí. Yo soy fruto de mi trabajo, el esfuerzo y de la preparación que he tenido. Ostento la posición de ministro de Obras Públicas, pero yo soy una persona que nací en Los Guandules, y después, cuando progresé un poquito, mi familia se fue a vivir a San Carlos. Entonces, de mí no se puede hablar de que soy popi. Roberto Fulcares, que lo dice con mucho orgullo, es de un campito del cercado que le llaman La Rancha. Entonces, Toñito, el secretario, el ministro de Energía y Minas, con mucho orgullo dice que es el representante de Villamella, inclusive todavía vive en Villamella, y así te puedo ir mencionando. Ahora, la sociedad no es todo, hay un policlasismo. Entonces, dentro de ella, el caso, por ejemplo, de Orlando, bueno, su papá fue presidente de la República, pero Orlando ha sido una gente de una trayectoria política y de una vinculación, y de una familia además también con una vinculación democrática. Está Iván Hernández Guzmán, nieto de don Antonio Guzmán Fernández. Pero, oye, un joven con una trayectoria y primero con viene de raíces democráticas, porque ¿quién ha aportado aquí en los últimos 50 o 60 años más que don Antonio Guzmán a la consolidación de la democracia? No hay una desconexión de pero en lo absoluto, oye, en lo absoluto. Hay una representación de lo que es el PRM, y en su momento lo fue en los tiempos de Peña Gómez, el PRD, que eran partidos policlasistas donde debe de haber necesariamente una representación de los distintos segmentos de la sociedad.
Deligne, ¿cuál es el siguiente paso ahora para el PRM? Ya pasaron por una convención interna que aparentemente fue muy exitosa. Pasaron por un proceso antes de llegar a esa convención que fue de ruidos de personas que hemos mencionado aquí que entendían que debía ser democrático, aunque tú dices que no se inscribieron y no se sabe por qué no se inscribieron para que pudieran ejercer también el derecho que le asiste como lo ejercieron otros. Ya el PRM se supone que está en calma internamente, porque ya pasó por su proceso de selección y ya se ratificaron las mismas autoridades que estaban. ¿Cuál es el siguiente paso? Considerando que los demás partidos de oposición empezaron ya activamente a caerle a batazos al gobierno, a decir que no saben gobernar, que la situación de la delincuencia está desbordada, que la situación económica está desbordada, que República Dominicana tiene una inflación alta, más alta que la que tienen otros países que están pasando por lo mismo. ¿Qué sigue para el PRM? Mira, el PRM continúa con el proceso convencional ya en los niveles de base y medio y de frentes sectoriales. Este es un proceso donde lo de ayer fue la culminación de la primera fase. Probablemente todavía nosotros estemos hasta el mes de julio en distintos niveles de escogencia, inclusive escogencia la de base y la de municipios con una participación mucho más amplia porque va a involucrar todo el país y en el caso de las seccionales del exterior, donde la comunidad dominicana está organizada o el PRM está organizado alrededor de las comunidades dominicanas que allí existen, que es en más de 22 ciudades del mundo. Es el próximo paso que sigue. Con relación a lo que tú refieres, mira, yo diría que la oposición no se ha activado, la oposición ha estado activa desde el 18 o 17 de agosto del 2020. Ha estado de una manera tenaz, atacando y desarrollando su papel, porque es el papel de la oposición, aunque en algunos momentos pudieran excederse, porque no entender, fíjate, primero el gobierno que ha venido desarrollando el presidente Luis Abinader, un ministerio absoluta y totalmente independiente, donde el presidente se ha abrogado, sin tener un mandato de ley ni un mandato constitucional, se ha abrogado la facultad de nombrar un ministerio público que hubiese sido dependiente. Y aquí todo el mundo está conteste con que las personas que allí están son unas personas que actúan con absoluta y total transparencia e independencia. Pero lo propio ha ocurrido en la escogencia de las distintas cortes y espacios como la Cámara de Cuentas, donde se han colocado personas sin una vinculación con el partido de gobierno, contrario a lo que anteriormente sucedía, donde ustedes recordarán, porque es una historia reciente, que hubo una Cámara de Cuentas que en 2 periodos hubo que descomponerla y descomponerla por los escándalos que allí ocurrieron y por el control que tenía en un momento el gobierno de Leonel Fernández y en otro momento el gobierno de Danilo Medina. Entonces, el FMI, ahora recientemente, acaba de reconocer la fortaleza de la economía dominicana. Una fortaleza que está a todas luces y que el país hoy, en distintos escenarios internacionales, es reconocido por la recuperación que ha tenido de su economía en distintos sectores, como el sector del turismo, un manejo excelente que hubo de la salud pública a través del manejo de la pandemia, del COVID, donde fuimos de los primeros países de la región que empezó a vacunar y que ha llegado a tasas más altas de la población cubierta. Aquí vemos el esfuerzo que el gobierno hace ante una situación que escapa al control absoluto. Fíjate que todos los países del mundo, y no es verdad que seamos de los países con mayores niveles de inflación, todo lo contrario, el esfuerzo que hace el gobierno. Primero, aquí hay países que no solamente los productos están altos, sino que hay desabastecimiento, pero aquí, gracias a Dios y a la
oportuna intervención del gobierno, no hemos tenido situación de desabastecimiento. Se hace un esfuerzo extraordinario en mantener en niveles que no afecten más, son altos, y el propio, en reconocerlo, es el gobierno, los niveles de los combustibles. Pero aquí sabemos que los commodities, como el combustible, el maíz, los granos, son productos que están directamente relacionados a situaciones mundiales que escapan al control, no de la República Dominicana, que es un país pequeño, de cualquier nación del mundo. En Estados Unidos se han presentado uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Los combustibles han llegado a niveles históricos. Entonces, en medio de esta situación, se le debe de reconocer, y yo conozco y sé cuál es el papel que debe tener la oposición. Ahora, cuando actúa con sensatez, cuando actúa con responsabilidad, no debe de hacer la crítica por la crítica, y debe de reconocer no solamente el esfuerzo que se ha hecho, sino los resultados que se están obteniendo, y que el país, en las peores circunstancias que gobierno alguno le haya tenido que enfrentar, porque dime qué paralelo hay con este momento. Tú puedes, lo que más se podría acercar es el gobierno del 66 de Balaguer, pero era una situación local, no era con efectos internacionales. Entonces, los dominicanos debemos de sentirnos satisfechos de tener un presidente como Luis Abinader, y qué bueno y qué inteligente ha sido este pueblo que escogió en el momento en que más se necesitaba una persona con las condiciones y el compromiso del presidente Luis Abinader. Derín, el tiempo avanza, te voy a hacer 2 preguntas por el precio de una, sale más barata, sí, al bueno, mayor. Pero ustedes deben invitarme más a menudo para que no... ¿Quién? ¿Tú tienes las puertas abiertas? Nada más nos dijeron yo del INE de mil amores. Me dieron una gama de programas y yo no quiero estar en CDN. Para nosotros es un honor que tú te sientas bien, a gusto aquí. La oposición critica que nada más anuncio de obra del gobierno. Tú me vas a decir una grande que vayan a terminar este año. Y la segunda es, en la 27 con Isabel Aguiar era la antesala del infierno, ahora es el infierno. Cada vez que tú vienes aquí dicen que va a haber soluciones. Incluso prometiste un carril sur-norte por la Luperón. O sea, tú has hecho mucha promesa. Comencemos por ahí. Y realidad, bueno, no que vayamos a terminar el tallo. Yo puedo decirte que terminamos la turística, que une Santiago con Puerto Plata. Esa está terminada, Nelson. Nosotros vamos a terminar, ahora para julio y agosto, vamos a terminar la circunvalación de Asua. Nosotros deberemos a finales de mayo, principios de junio, estar entregando el elevado de Andrés, donde ya tú puedes circular por arriba. Nosotros deberemos estar entregando la prolongación de la hípica, deberemos estar entregando la prolongación de San Isidro. ¿Este año? Sí, este año nosotros entregamos ya Controva, San Francisco de Macorís. Nosotros deberemos estar terminando Guayubín, Manzanillo. Y así te puedo, entre mayo y junio, nosotros debemos de tener entre 50 a 60 obras para terminar de una carpeta que tenemos, de una cartera que tenemos, de 664 obras. 664 obras entre concluidas y en ejecución. Vamos, mira, es tan infernal esa esquina que se te olvidó que te pregunté. No, en esa esquina te tengo para las próximas semanas una sorpresa agradable. Danos un avance, danos los trailers. No, ustedes saben que ese punto ahí estaba objeto de la situación de Odebrecht. Odebrecht tenía... Sí, pero ya tú te olvidaste de Odebrecht y prometiste varias cosas que no ha comenzado. Mira, primero tuvimos un tiempo de diseño que ya felizmente concluimos, el de la rotonda, y el otro lo tenía Odebrecht, que tan pronto haya una salida, pudiéramos bien utilizar ese. Yo puedo decirte que antes de agosto nosotros estamos ahí interviniendo
esos 2 puntos. Bueno, ya que tenemos fecha, le haremos seguimiento. Ministro, con relación al Plan Nacional de Asfaltado, lo que vemos en la capital, específicamente para no irnos muy lejos, vemos asfaltado en las principales avenidas y calles de la capital. Sin embargo, ¿qué ha ocurrido con los elevados? Por ejemplo, los elevados de la avenida John F. Kennedy se ha anunciado asfaltado en varias oportunidades, sin embargo, eso no se ha concretado del todo. Y también hemos recibido denuncias de asfaltado que se ha realizado y ya se empieza a levantar. No ha pasado ni siquiera un año. Mira, Catherine, aquí las principales avenidas del país nosotros nos encontramos en una situación desastrosa. Yo puedo decirte que la 27 de febrero y los elevados de la 27 de febrero, yo no sé qué se hizo con el asfalto que se había aplicado, porque esa es una de las avenidas principales del país. Eso no tengo que decirle cómo está, porque ustedes transitan por allí. Lo propio con la Máximo Gómez, que tú sabes que la Máximo Gómez parecía un tobogán. Igual que la Kennedy. Hay algunos puntos todavía de la Kennedy que nos quedan. No está la Winston Churchill. Sí. Hemos estado en la Ortega y Gasset, Independencia, en todo el circuito que va de Palo Hincado, Avenida Mella, Benito González, que eran sitios que estaban olvidados por años. Pero lo propio, estamos trabajando en los barrios. Nosotros estamos aquí trabajando en el Distrito Nacional, hemos estado en Guachupita, 27 de febrero, Villa Francisca, en toda esa área de ahí estamos trabajando y en todas las provincias del país tenemos frente de trabajo. Obviamente la necesidad es bastante amplia, el cúmulo de necesidades tomará un buen tiempo el darle la respuesta que amerita y que necesitamos. Sobre lo que tú dices, mira, a veces se presentan situaciones que son más bien de drenaje. Hay puntos de drenaje. Le voy a mencionar uno que está aquí mismo, en este semáforo que está aquí en la de Filló con Kennedy. Ustedes saben que ahí se asfaltaba y se levantaba el asfalto. Bueno, tuvimos que resolver primero el tema del drenaje, claro, y ya se colocó ahí asfalto y ustedes, si observan y observenlo, verán que esto se ha corregido. Esto son situaciones normales que se presentan. Para evitarlo, estamos haciendo lo siguiente. Antes de empezar a asfaltar, sobre todo en los lugares donde se va a colocar asfalto por primera vez, hacemos estudio de mecánica de suelo. Ahora, los estudios de mecánica de suelo son puntuales. Eso no quita que en algún momento determinado, el suelo puede tener un comportamiento de 1 metro a otro metro, puede cambiar su comportamiento, pero tratamos para minimizar el tener que hacer una doble inversión. Lo que le decimos es que acá en Despierta con CDN diariamente tenemos a nuestro compañero D'Angelo Reed recorriendo la ciudad, ayudando al Ministerio de Obras Públicas en caso de que ustedes no hayan advertido que hay fallas. Nosotros tenemos a nuestro compañero dándole todos los días recorriendo la ciudad. Es una supervisión que claro, ¿no? La necesitamos y la apreciamos. Por cierto, ¿cuál era, Flaco? La ecológica. Que vimos anteayer, anteayer no, el viernes. La ecológica, pasan los vehículos, no hay un cruce, hay un cruce improvisado, no hay un retorno y en cualquier momento podría presentarse un accidente. Como lo tengo fresquito, se lo recuerdo para que la voy a revisar. La ecológica está en extensión. Sí. Hubo una parte que la construyeron las autoridades pasadas, nosotros la estamos extendiendo. De la Chara a la hípica. La estamos, exactamente, nosotros la estamos desde la hípica llevando hasta el aeropuerto, el puerto de Punta Caucedo. Mira, allí lo que pasa, ellos tienen los carriles. Lo que pasa es que también nosotros tenemos una costumbre que entendemos que cada 50 metros debe haber una abertura y eso no es posible. Allí se utilizó una modalidad que es interesante inclusive, que es un sobreancho en el área central, en la mediana, a los fines de en algún momento poder utilizar ese espacio para transporte masivo. Aquí le preguntan, ministro, además, por la carretera de Mano Guayabo. Dice que tiene meses y meses. Mire las imágenes ahí, para que usted vea que este equipo lo quiere. Mire cómo lo ayudamos con la supervisión. Mira, esa es la carretera. Mira el carro. Pero ahí estamos trabajando. Oye, estamos trabajando un problema sumamente grave que encontramos allí, que donde hemos tenido que hacer inclusive excavaciones hasta de más de 1,50 metros para encontrar un terreno con ciertas condiciones y sobre todo resolver
el tema de drenaje, porque fruto de las ocupaciones que hubo en Cañadas y en las inmediaciones del río Mano Guayabo, se obstaculizó el drenaje natural que debió haber habido. ¿Para cuándo se resuelve, ministro? No, eso deberá estar en unos 2 meses ya listo. 2 meses. Y los hoyos, por ejemplo, mire, asfaltan y los hoyos de las, ¿cómo se llaman? Las tapas, de los registros. Ajá, de los registros. Mire, ahí uno deja la goma, el tornillo. ¿A quién uno le reclama para nosotros saber? Mira, Yulisa, ese reclamo tuyo, que es el de muchos, y el mío propio, hemos estado construyendo una solución con la CAS, porque hay registro de esto que es a la CAS, para subir la tapa. Otro con las telefónicas, que le corresponde también, hay registro Ministro, de esto. pero entonces que no se puede conseguir. Debería existir un mecanismo conseguir esa solución que a final de año uno acuda ante Hacienda y se descuente lo que se ha gastado. Antes no puede ser, tiene que ser después. Pero es que, después que sea eso está fuerte. Entonces, ¿dónde quién uno va y le lleva la factura de todos los daños del vehículo, ministro? Es un tema. Sí. Bueno, te voy a investigar. Investíguenlo, porque eso deberían permitir que lo deduzcamos de los impuestos a fin de año. ¿Usted lo considera? Claro. No, yo creo que sí, como también a los seguros debiese incluírsele una compensación por el daño a la propiedad pública. Sí. Yo debo decirte que nosotros debemos haber invertido en reconstrucción y reposición de barandas en las carreteras más de 600, 700 millones Pero de pesos. legislen, están en el gobierno, a los seguros, demándenlos. No, estamos inclusive construyendo una vía o un mecanismo de que el daño a la propiedad pública sea cubierto. Incluyendo los constructores. Pero lo de los hoyos, dígame de los hoyos, que no me diga. De los hoyos te estoy diciendo que estamos buscándole solución con la CAS, con las telefónicas, y otros nosotros también lo vamos a acompañar en subir los registros. ¿Cómo cuánto va a durar No, ya hemos empezado, lo que debemos es acelerarlo. Mire, ese elevado de la Kennedy, para caer en la de Filló ministro, eso hay que ponerle ojo. El de la Churchill que se incorpora a la Kennedy. Ese elevado tiene problemas. Mire, la camioneta de CDN van a dejar los pedazos y se la vamos a mandar a obras públicas remolcadas. Gracias, ministro. Gracias a ustedes. Gracias, Aline. Yo espero que tú te ganes el mote de superministro. No hay todavía ningún superministro. No deje que le pongan ese mote que terminan mal. Todos los superministros terminan mal. Pero muy mal. Terminan con problemas. No se deje ponerse mote. Yulisa, pero me satisface de que de hoyos y a deterioro de las avenidas es a subir solamente las tapas de los alcantarillados. Hemos dado entonces un paso de avance. Bueno, gracias. Totalmente de acuerdo, pero corrige esos hoyos, ministro. Gracias, Delegne. Gracias a usted. Se ha explicado usted con claridad sobre la convención del PRM, cuyo primer proceso terminó ayer. Y de paso, apelando a su condición de ministro para alguna cuestión. El ministro, Santo Domingo Oeste que necesita faltado. Estamos faltando. Acabamos de faltarle a España. Y estamos trabajando, hay un sujeto de infausta recordación, por lo menos para mí. Hugo Chávez tenía un programa que se llamaba Aló Presidente. A lo mejor si usted hace un Aló Ministro, lo llaman de todo el país. Mire, ni programa ni superministro. No. Tú puedes estar seguro, Yulisa, que yo estoy vacunado contra esos egos, inflación del ego. Yo tengo una vacuna. Mira, Catherine, estamos... Cuando avancemos un poco más en darle respuesta, empezar un piloto aquí en el distrito, con lo que sería, ya está desarrollada la aplicación, que las personas puedan reportar el hoyo y nosotros vayamos sin 48 horas, le demos una respuesta. Ahora, debemos avanzar más, porque si lo anunciamos ahora y empezamos ahora, nos vamos a dar abasto. Claro. Gracias. Esperaremos más. Gracias, ministro. Muy amable. Alejandrina Díaz de La Cruz. Pertenezco a la provincia María Trinidad Sánchez, Nagua. Vivo en la comunidad Los Limones del Chucho. Soy madre de 6 hijos, 4 de crianza y 2 verdaderos. Tengo 28 años, casada con mi esposo. Me siento orgullosa de haber obedecido a Dios con el mandato que Él dice: nacer, crecer y multiplicar. Para mí, mis hijos son perlas preciosas.
con la cual en el mundo no existe oro, ni plata, ni ninguna riqueza, para devolver ese amor que Dios me ha dado para con ellos. A ti, madre, que me escuchas en este momento, te pido que también valores tus hijos, ya que sin ellos no hay sociedad. Cultivemos de nuevo los valores que se han ido perdiendo, pero que todavía quedan algunos, como son el amor, la paz, la comprensión, el respeto, la oración, el diálogo, entre otros. Si así lo hacemos, cultivando los valores perdidos, salvaremos nuestra sociedad. Muchas gracias. Regresamos con más de Despierta con CDN. Son las 8:48 minutos de la mañana. Tenemos el gusto de presentar a continuación a Giselle Moreno. Ella tiene un contacto con nosotros vía Zoom. Giselle, ¿cómo estás? Encantadísimos de tenerte. Giselle es vicepresidenta de Mercadeo del Banco Popular. Siempre es un gusto. Muchísimas gracias por siempre recibirnos para poder anunciar temas que son de interés para nuestros clientes y el público en general, así que gracias. Giselle, faltan pocas horas para que se inicie la 8ª edición de del Foro Impulsa Popular 2022. Yo sé que es una excelente iniciativa del banco para llevar adelante a esas pequeñas y medianas empresas a que den un paso más allá. ¿Qué es lo que tiene de diferente este año el foro? Es así, como siempre el foro es un evento esperado por las pymes porque los ayuda en su proceso de crecer y consolidarse, y este año tenemos un tema súper importante que es internacionalización. Vamos a hablar sobre todo lo que concierne a llevar productos y servicios al mercado exterior, y las exportaciones son para esos clientes una posibilidad de crecer y de consolidarse. Así que estamos muy contentos porque hemos visto como a través de los diferentes foros, cada tema que llevamos es un tema al que damos apoyo desde banco y fortalecemos las empresas y se ve un resultado de crecimiento. Así que ese es el tema de este año. ¿Quiénes van a estar allí como panelistas, Giselle? Yo sé que además este año parece que hay como un golpe femenino. Me refiero desde el punto de vista de lo positivo, ¿o no? Siempre que hablamos en femenino hablamos positivo, así que estará Elizabeth Mena, que es la presidenta de ADOEXPO, junto a Viviana Ribeiro, que es la directora ejecutiva de ProDominicana. Y resaltar que no estamos poniendo un elemento femenino solo porque lo llevamos, sino porque son la representación en este momento de las exportaciones en República Dominicana, así que eso nos debe hacer sentir orgullosas y al país de que tenemos esas cabezas. Y lo va a moderar el vicepresidente ejecutivo del Consejo de la Empresa Privada, del CONEP, César Dargam. Ese es un foro donde la gente va a tener información sobre todo lo que es el proceso de exportación, todo lo que es innovación en ese sentido. También vamos a tener de Mastercard Internacional una conferencia donde nos hablarán de todas las herramientas digitales, las tendencias que tienen las pymes con los medios de pagos, con los marketplaces para poder llevar su negocio a otro nivel. Y tendremos un conversatorio de historias de éxito con clientes que serán una gran luz para dar ejemplo de cómo empresas empezaron este proceso, o con líneas de negocios pequeñas o empresas pequeñas que empezaron y ya son grandes corporaciones, y esas historias de éxito siempre ayudan a verse reflejado ahí y a ver la posibilidad de crecer y de exportar. Giselle, buenos días. Este año ya prácticamente la pandemia está bajo control, no se ha ido todavía, es decir, que para el foro habrán modalidades distintas. ¿Puede explicarnos? Sí, el foro vuelve presencial, por eso que dices que ya estamos en un proceso de recuperación y que tendremos
que vivir con este tema un tiempo más, pero ya estamos volviendo a lo presencial. Entonces, lo que damos es también la opción de que como el aforo es menor que en otros años, el que no haya llegado a registrarse a tiempo tiene la opción de poder disfrutar del foro de manera virtual para que nadie se lo pierda. Este foro es un foro sin desperdicios que abre luz para que todo el que tenga la posibilidad de exportar lo haga, y el que no ha visto esa posibilidad, yo estoy segura que va a encontrar las ideas necesarias en este evento. Totalmente gratuito, ¿cierto, Giselle? ¿Qué debe hacer la gente? Si tienen que inscribirse en algún lugar o... Porque yo sé que es en el Garden Tent del Hotel Embajador, pero ¿qué debe hacer el que quiera acudir? Sí, el que se quiera solo tiene que entrar a impulsapopular.com.do, que como ustedes saben es la plataforma que apoya todo el proceso de las pymes con artículos, con informaciones, y ahí desde que entren está la posibilidad de registrarse. Se registran, reciben su confirmación y empiezan a disfrutar del evento. Este registro no es solo por lo que van a tener ahí, sino por todo lo que van a recibir después que pase el evento, en informaciones y en posibilidades de tener insumos o hacer acceso a ProExporta, por ejemplo, que es la plataforma del Banco Popular para apoyar el proceso de exportación de las empresas. Giselle, repítele a la gente la fecha, qué van a encontrar allá para que se animen y ya empiecen a poner en su agenda la actividad de Foro Impulsa Popular. Por supuesto, es el martes 17 en el Salón Garden Tent del Hotel Embajador. El foro Impulsa con el tema la internacionalización de las pymes, cómo ser más globales, cómo exportar. Bueno, Giselle, te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros. Vamos a estar muy atentos, vamos a ver si nos da tiempo, porque para este equipo a veces se va a hacer complicado porque es de 9 a 12. Si no podemos ir, lo podemos ver online, ¿hay posibilidad? Bueno, lo ideal es que vayan, pero ustedes, como han sido parte del Foro Impulsa por tantos años, buscaremos la manera de que puedan disfrutar un poco de lo que pasa. Mándanos el resumen, Giselle, tenemos mucho trabajo por aquí mañana. Cuenten con esto y todo el que se pueda registrar, esperamos que lo hagan y puedan disfrutar de este evento. Con mucho gusto de acompañarlos en el proceso, sabemos que va a ser un éxito de antemano. Que tenga feliz resto del día, Giselle, cuídate. Ustedes también. Saludos al equipo. Vamos a pausa.